La idea es hablar, como Pablo ha comentado, en el tema del cuidador, ¿no? Traer un poco cuáles serían esas vulnerabilidades a las que está expuesto el cuidador y también cuáles son las fortalezas, los recursos que un cuidador familiar tiene y que le puede ayudar a enfrentar, ¿no? Y a minimizar las consecuencias del cuidado, ¿no? Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es un poco definir conceptos. El primero de ellos, lo que consideramos un cuidador, ¿no? Hablamos como cuidador toda aquella persona que va a atender unas necesidades, ya sean físicas, psicológicas, sociales, de otra persona que no pueden cubrir por sí mismos. Por tanto, estos cuidadores se pueden diferenciar en dos tipos: los familiares y los profesionales. Entonces, entendemos como cuidador familiar aquella persona que no va a recibir, no va a ser remunerado por cubrir estas necesidades de la persona que cuida, y se va a caracterizar porque va a tener un alto compromiso hacia la tarea del cuidado, y fundamentalmente va a estar caracterizada por afecto y una atención sin límites de horarios. Básicamente, el cuidador familiar o este cuidado es brindado por los propios familiares, amigos, vecinos. Y este tipo de conjunto de cuidadores familiares o de cuidado informal lo podemos diferenciar en función del grado de responsabilidad en el cuidado. Entonces, podemos hablarlo los cuidadores principales o primarios, que son los que van a asumir más explícitamente ese cuidado y durante más horas al día, y los cuidadores secundarios, que son aquellos que o cuidan menos tiempo, menos horas, o le dedican menos tiempo a ese cuidado, o también entrarían ahí esos cuidadores donde no tienen un vínculo familiar, ¿no? con la persona que atienden. De ahí que en muchos contextos, en lugar de hablar de cuidador familiar, se habla de ese cuidador informal, para englobar, ¿no? Tanto a los cuidadores principales, que generalmente suelen ser familiares de primer vínculo, de los cuidadores secundarios, que son más aquellas otras personas que cuidan por algún tipo de vínculo de amistad o de propiedad vecinal. Bien. Por otro lado, digamos que el cuidador profesional es toda aquella persona que ejerce un cuidado directo sobre el adulto mayor con demencia, y que lo puede hacer en diversos ámbitos, pero que se caracterizan porque son personas que sí que están cualificadas para otorgar esa atención, ¿no? Y esa asistencia al adulto mayor con demencia. Y normalmente estas personas están capacitadas a través de cursos de formación, y lo que verdaderamente las definen es que van a recibir una remuneración por su cuidado, que las diferencia del cuidador familiar o informal, en el cual no va a recibir ningún tipo de remuneración, sino que están guiados por ese compromiso explícito de atender a las necesidades del familiar. Bien, entonces nosotros pues hoy nos vamos a centrar más en los cuidadores informales o familiares. Para comenzar a ver, digamos, a las peculiaridades y singularidades a las que se enfrenta un cuidador familiar, tenemos que explicitar cuáles serían esas singularidades de la demencia, ¿no? Por un lado, la demencia como enfermedad va a producir unos cambios en el enfermo, pero también va a imponer, es la enfermedad, que es la demencia, va a imponer unos cambios en el cuidador. En el primer caso, en los cambios que produce el enfermo ya son bien conocidos, como sería
toda la pérdida de las capacidades cognitivas, como la pérdida de la memoria, de la orientación, de la capacidad de comunicar y capacidades físicas, motrices fundamentalmente, que van a limitar la autonomía de la persona que sufre la enfermedad y que es lo que va a generar discapacidad y dependencia. Cuando hablamos de cambios que impone la enfermedad al cuidador, son de diferentes índoles, pero que podríamos resumir, ¿no? Son muchos y algunos de ellos que puede ser de relevancia serían los siguientes. Por ejemplo, un aspecto, un cambio que impone la enfermedad en el cuidador, o sea, cuando la enfermedad, ¿no? La demencia aparece en la familia y una persona tiene que responsabilizarse de ese cuidado, en muchos casos el cuidador va a tener que asumir nuevos roles. Por ejemplo, si la persona que enferma es el varón, que era el que típicamente, ¿no? Llevaba la economía, ¿no? de una casa, pues de repente va a tener que ser el cuidador, en este caso la esposa, quien va a tener que asumir todas las tareas de economía de la casa y de la administración económica. Si es al revés, en caso de que quien la llevaba era la esposa y enferma con la demencia, pues va a ser el esposo que de repente va a tener que adquirir todas esas habilidades de llevar una economía. Otros nuevos roles, como puede ser, por ejemplo, la cocinar. Entonces el cuidador, si nunca cocinó, va a tener que volver a cocinar, o en muchos casos, por ejemplo, la esposa que asume el cuidado por la enfermedad del esposo, por ejemplo, va a tener que encargarse, por ejemplo, de dirigir. Era una función que no era muy habitual de hacer y de repente, de un día para otro, va a tener que asumir ese cuidado. Cuando el enfermo ya no va a poder dirigir, pues desorientación y esa pérdida de habilidades, ¿no? para el manejo, ¿no? de la conducción, pues la esposa va a tener que asumir ese rol, ¿no? Y enfrentarse a ese estrés de tener que recordar y volver a practicar una habilidad que llevaba muchos años sin practicar. Entonces, además de tener que asumir nuevos roles, en muchos casos cuando los cuidadores son los hijos, o bueno, también se da en el caso de esposos o esposas, si todavía están en cuidadores que todavía están en edad de trabajar, no se han jubilado, pues van a tener que hacer unas adaptaciones a la actividad laboral, van a tener que compaginar las tareas del cuidado con sus actividades laborales. Eso, pues en función del tipo de trabajo que tenga el cuidador, va a ser más fácil o más difíciles. Por ejemplo, en caso de que, por ejemplo, el cuidador sea un funcionario, pues es mucho más fácil hacer estas adaptaciones en la, en la, en la actividad laboral, porque existen ya mecanismos, ¿no? para que puedan compaginar y conciliar, ¿no? la labor tanto profesional como la del cuidado, y dentro de su trabajo existen pues una serie de disminuciones de la jornada laboral para que lo pueda hacer, pero el problema lo tenemos cuando es un trabajador autónomo o están trabajando en una empresa que es mucho más difícil conciliar, ¿no? la labor del cuidador con la del trabajo, y eso hace que esta actividad le genere también ciertos percepción de estrés, ¿no? Se van a tener que enfrentar, ¿no? a una disminución de sus actividades de ocio, ¿no? Porque las necesidades de ofrecer un cuidado al familiar enfermo pues va a implicar que actividades de ocio que hacía pues deje de hacerlas, ¿no? O va a implicar en muchos casos un importante deterioro de las relaciones personales y familiares, ¿no? Y bueno, pues hay muchas evidencias que demuestran los conflictos no solo dentro de la familia, sino también de la pareja, a medida que un cuidador tiene que asumir el cuidado de su familiar enfermo. Y
otro importante cambio es que cuando no se manejan bien todas estas imposiciones, ¿no? Todos estos cambios que la enfermedad provoca en el cuidador, en muchos casos va a repercutir en la disminución, ¿no? de su autoestima. Bien, pues digamos que esta necesidad de tener que cuidar a, a una persona que va a perder todas sus capacidades, ¿no? Para desempeñar sus actividades, su autonomía, va a implicar un rol a ese cuidador familiar que lo va a someter a unas situaciones que en muchos casos son percibidas como una actividad muy intensa, constante y cambiante, que le va a exigir una readaptación a las rutinas diarias y a una renuncia a desarrollar una vida personal adecuada y anhelada. Esto lo que va a suponer es que va a situar al cuidador en una situación de alta vulnerabilidad y estrés que le puede generar una sobrecarga, ¿no? Entonces, entendiendo por sobrecarga esa percepción de sentirse desconcertados, atrapados, resentidos y víctimas de la situación. En definitiva, digamos, la percepción que los cuidadores familiares tienen cuando tienen que ejercer esta actividad tan intensa de cuidar a su familiar es que sienten que esa situación de cuidados les sobrepasa y que no tienen, es decir, sobrepasa las propias habilidades que ellos perciben tener para poder hacer frente a esta demanda constante de la situación. Y esto es lo que se entendería como sobrecarga, ¿vale? Esta percepción de que la situación les sobrepasa y que no tienen recursos para enfrentar las demandas que el día a día le exige el paciente. Por tanto, esta percepción de sobrecarga, de no poder más, es una percepción intensa de estrés y esa percepción de estrés va a repercutir de una forma ostensible en el equilibrio psíquico del cuidador y de la propia familia. Y que a su vez, cuando se pierde este equilibrio en el cuidador, va a repercutir en la calidad de los cuidados que tiene que dedicarle al anciano, ¿no? con demencia. Entonces, por poner un ejemplo que en muchos casos utilizábamos cuando dábamos cursos, ¿no? Psicoeducativos o cuando le damos cursos educativos a los cuidadores, le ponemos un gráfico de este tipo, ¿no? Para que entiendan la dinámica en la que está metido el cuidador y que de alguna forma es necesario romper. Entonces, el cuidador, cuando ya lleva un tiempo sometido a esta situación intensa de cuidados, él percibe, ¿no? que el enfermo, que a pesar de su cuidado, el enfermo continúa deteriorado y que día a día se va deteriorando más y que por tanto eso va a exigir más de él porque va a necesitar más ayuda para poder cubrir las necesidades. Eso le deja nervioso, ¿no? Le genera ya una angustia, ya le rompe ese equilibrio psíquico, y por tanto lo que hace el cuidador es dedicarle más esfuerzo al cuidado, y por tanto eso lleva a una percepción mayor de cansancio y de nerviosismo, que lo que va a hacer, por ese agotamiento mental y físico que tiene, que le va a dedicar a veces inconsciente, una peor atención. Se le comienzan a, a disminuir la calidad de sus cuidados y eso a su vez hace que aumente la percepción. Entonces el cuidador cuando llegue en esta situación de estrés está metido en una dinámica que es bien perjudicar y que cuando ya está en esta situación de estrés
el desequilibrio psíquico aumenta día a día. Bien, entonces cuando el paciente, el cuidador se siente sobrecargado, se ha demostrado que puede experimentar un conjunto importante de consecuencias negativas, que pueden ser en diferentes esferas. Puede ser a nivel físico, porque presentan muchas más cefaleas, problemas de insomnio, infecciones cutáneas, se descompensan de la diabetes, de la hipertensión, de las enfermedades previas que podría tener. Pero también, y las más conocidas, serían todas las consecuencias psíquicas que tiene, o sea, que le provoca, ¿no? esta situación de sentirse sobrecargado, ¿no? Conductas de agresividad, de irritabilidad, de aumento de síntomas de ansiedad, de depresión. Incluso se han descrito el pensamiento de ideas suicidas o incluso el ejercer conductas de abuso, de violencia hacia el familiar que cuidan. Bien, pero también se han descrito consecuencias a nivel sociofamiliar, ¿no? Como por ejemplo aumento de percepción de aislamiento y soledad, las disminuciones de actividades de ocio que comenté, todos los problemas laborales generados por tener que atender cada vez más al familiar. Eso genera que haya más niveles de ausentismo. Eso implica también, se han descrito bajas en el rendimiento laboral, que ha llevado incluso a la pérdida del puesto laboral o una mayor incidencia de siniestralidad, fuera lo que los problemas que comenté antes, como conflictos conyugales, incluso a la ruptura, ¿no? de la pareja o a la desestructuración de la familia, ¿no? Por los conflictos que puede generar las diferentes percepciones de cómo debe ser el atendimiento, ¿no? al familiar con demencia. Bien, por poner algunos ejemplos de estudios clásicos que demostraron estas consecuencias asociadas a la percepción de sobrecarga, de sentirse sobrepasados por la situación de cuidado y de percibir que no tiene recursos suficientes para enfrentar sentirse vulnerado, ¿no? por la situación de cuidado, ¿no? Aquí les traigo el resultado, ¿no? de un trabajo en el cual se puede ver cómo hay una relación entre aumento de la percepción de sobrecarga y aumento de la sintomatología depresiva en los cuidadores. Podéis ver cómo en la columna más a la derecha estarían los cuidadores con más percepción de sobrecarga, que son los que presentarían un mayor nivel de depresión. Cuanto más, digamos, los niveles más altos, la escala va de 0 a 3, entonces teniendo más puntuación más alta indicaría mayor percepción de depresión, y como podéis ver ese grupo fue el que más puntuó, casi en el límite máximo, mientras que aquellos que no ejercían una tarea de cuidado tenían niveles bajos, incluso como podéis ver, cómo esa sintomatología depresiva va disminuyendo a medida que disminuye la percepción de sobrecarga. Bien, también aunando antes comenté, ¿no? que dentro de las digamos, consecuencias psicológicas habían descrito trabajos en los cuales demostraban que aquellos cuidadores que se sentían sobrecargados, pues podrían ejercer mayor conductas de maltrato o de abuso de la persona que cuidan con personas de Alzheimer. Aquí les traigo un trabajo nuestro que desarrollamos en diferentes instituciones, fueron recogidos cuidadores de diferentes comunidades autónomas y en ellos vimos que, que cuanto
que había una serie de variables que predecían y que eran coincidentes, estaban en la línea con lo que demostraban otros estudios, como digamos que dedicarle mayor número de horas al cuidado y de tener una peor relación del cuidador, ¿no? con la persona que cuida, ¿vale? Aumentaban y la percepción de sobrecarga correlacionaban o predecían el mayor uso de conductas de abuso y de maltrato hacia la persona que cuidan. Por tanto, cuando tenemos una percepción de sobrecarga, pues podemos ejercer conductas de maltrato hacia la persona que cuida. Podemos entender como una conducta de maltrato no cuidar o cubrir las necesidades básicas que necesitaría la persona que cuidamos para que tenga un adecuado bienestar y una adecuada calidad de vida, ¿no? Y aquí claramente, ¿no? en esta figura que marco aquí en este círculo, ve claramente cómo lo que comenté antes, ¿no? Las relaciones previas que tenía el cuidador, las horas de cuidado, el tener que atender y lidiar con todos los trastornos de alteraciones psicológicas y del comportamiento y el nivel de sobrecarga predecían estas conductas de abuso, ¿vale? Y sabemos hoy que cuanto peor es la relación del familiar con la persona que cuida, cuantas más horas le dedica al cuidado y cuanto más intensos son los trastornos de conducta, son los que generan más sobrecarga. Y tener esta sobrecarga era lo que predecía la aparición de estas conductas, ¿vale? Hablando un poco más en estas implicaciones sobre el cuidado, se ha visto como el hecho de ser cuidador y cuidar a personas que están en una fase más de moderada avanzada de la demencia, se van a duplicar los riesgos de una pérdida de la salud. Cuanto mayor es la carga de cuidado que tenemos que dar, que se dan en estas fases moderadas y avanzadas, aumenta drásticamente la percepción de pérdida de salud. Así se ha visto que aquellos cuidadores con alta percepción de sobrecarga frente a los que tienen una baja percepción de sobrecarga o a los que no son cuidadores, aumenta un 12% el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Entonces, un cuidador que cuida de un familiar con una fase más avanzada que va a necesitar una mayor exigencia de atender a esas necesidades, aumenta bastante el riesgo de padecer accidentes cerebrovasculares por el estrés en el que está sometido. También eso hace con que disminuya su propio cuidado de su salud, eso hace que que visite menos al médico de atención primaria, incluso cuando se percibe con la presencia de síntomas somáticos. Esto lo hemos visto en un estudio que estamos elaborando, donde los cuidadores, a pesar de percibirse que están teniendo más síntomas somáticos, iban menos, ¿no? al médico, ¿no? Descuidaban su cuidado para poder cuidar adecuadamente a las exigencias de las necesidades que tenían que atender de su familiar. Esto todo explica diferentes estudios que han demostrado cómo una alta percepción de estrés se asocia con un aumento importante de la mortalidad de los cuidadores. Incluso hay estudios, ¿no? Como el clásico de Sur, que demuestra que pasar un tiempo importante con percepción de alto estrés aumentaba en un 63% la mortalidad de esos cuidadores. Solo por poner un ejemplo, siempre suelo colocar esta información que me relató un familiar cuando, bueno, durante varios años ejercí, ¿no? Como trabajé en una asociación de Alzheimer, y convivíamos con los pacientes y familiares, y recordé, ¿no? Siempre cuando tuve esta conversación la grabé y siempre la utilizo para, ¿no?, ejemplarizar cómo los cuidadores tener que
que atender y esa presión de tener que atender continuamente a las necesidades y de tener bien atendido al cuidador hace que se despreocupen de su propia salud. Y en muchos casos explica por qué a veces mueren antes los cuidadores que el propio enfermo con la demencia, ¿no? Como pueden ver aquí, ¿no? La hija relataba que un año antes de que mi madre muriera de enfermedad de Alzheimer, mi padre fue diagnosticado de cáncer, hizo caso omiso de los síntomas durante meses porque estaba demasiado ocupado cuidando de mi madre y también el cuidado de su propia madre, ¿no? Porque a veces este era otro de los cambios que impone, ¿no? A veces un cuidador no solo va a tener que cuidar, ¿no? Como hijo va a tener que cuidar, o sea, cuida de su madre, tiene una edad mucho más avanzada, pero también va a tener que cuidar, por ejemplo, de su esposa, que digamos, que ha tenido una enfermedad, tiene una demencia. Y por tanto, la hija decía, ¿no? que ella estaba convencida de que la enfermedad, ¿no? La demencia, causó tanto la muerte de mi padre como la de mi madre. Entonces, para que ejemplarizar, esta es una de las realidades en las que se encuentran, ¿no? los cuidadores. Entonces, como intentando por qué, ¿no? Se produce, ¿no? esta sobrecarga de los cuidadores familiares, ¿no? a la hora de ejemplarizar más esas fortalezas y vulnerabilidades del cuidado, tenemos que recurrir a algún modelo que nos traten de explicar, ¿no? este proceso que genera sobrecarga a los cuidadores. Uno de los modelos que más se han utilizado es el modelo del proceso de estrés de Perlin y colaboradores, ¿no? que intenta de explicar cómo es ese proceso de estrés en los cuidadores, ¿no? Entonces, Perlin viene a considerar que el estrés en los cuidadores y por tanto la sobrecarga que se va a generar en ellos es un proceso complejo y dinámico de diferentes variables que van a interactuar entre ellas y que son las que van a provocar, ¿no? esa percepción de agotamiento, de no poder más y de no tener los recursos suficientes como para enfrentar esa situación y sentirse sobrecargados, estresados y generar esas consecuencias, ¿no? Entonces, dentro de esas variables, impone un conjunto de variables, como eran consideradas variables sociodemográficas, edad, sexo, educación, etcétera, variables contextuales del cuidador, que ahora detallo alguna más, unos estresores primarios y secundarios, una serie de variables mediadoras o moduladoras que van a mediar en esa percepción de los estresores primarios y secundarios, y por último unas consecuencias. Esquemáticamente sería de esta forma. Tendríamos esas variables contextuales que, como estado socioeconómico, el género, la edad, como comenté antes, estresores primarios que son los propios del enfermo, como son las características del enfermo, el deterioro cognitivo que tiene, digamos, discapacidad funcional que tiene, los diferentes problemas de conducta que genera la propia enfermedad. Ahí estarían estresores primarios, todo lo que tiene que ver con situaciones del cuidado, como el número, digamos, las horas que tiene que dedicarle al cuidado y cuánto tiempo dura ese cuidado, ¿no? A veces estamos hablando que son varios años. El número de tareas de cuidar, que esto tiene que ver en función de la gravedad de la demencia. Cuando es en una fase leve son pocas las tareas de cuidado que tiene que ejercer, mientras que cuando están en la fase severa son muchas las tareas del cuidado. Como estresores secundarios, pues aquí estarían todas estas otras variables relacionadas, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, los problemas económicos, los conflictos familiares que pueden surgir por las tareas del cuidado, el tema de aislamiento social que genera el cuidar de una persona con demencia, la percepción que puede tener de cómo ha reducido su calidad, ¿no? de vida, y también estarían ahí serían estresores secundarios, toda la interferencia que esas tareas del cuidado ejercen sobre su actividad profesional, ¿vale? Entonces, esos estresores primarios y secundarios son los que van a
a llevar al cuidador a percibirse, cuando eso se mantiene en el tiempo, de que no tiene los recursos suficientes como para enfrentarlo. Es decir, con esos estresores primeros y secundarios los va evaluando día a día, mes a mes, año a año, y en muchos casos llega a hacer una evaluación negativa, que eso es lo que le hace sentirse estresados, sobrecargados, que es lo que les llevará a tener una serie de consecuencias que hemos dicho, físicas, psicológicas, psicosociales. Pues bien, estos estresores o la percepción que al final yo voy a hacer de que una tarea del cuidado se convierta en un estresor, o otras actividades que yo hago que tienen que ver con mi relación con familiares, sociales, del trabajo, se conviertan en estresores, van a venir mediadas por una serie de variables de diferente índole, que son las que van a potenciar que una tarea se convierta antes en un estresor o que no se convierta en un estresor, solo que llamamos esas variables mediadoras o moduladoras, ¿no? Ahí tienen que ver con recursos personales como la autoeficacia, la percepción de control y de competencia que tenemos sobre las tareas de cuidado que tenemos, todos nuestros recursos de afrontamiento, todos nuestros recursos de apoyo social, nuestra propia salud física. Si nos percibimos con mejor salud física, vamos a tolerar mucho mejor los diferentes estresores primarios y secundarios que si tenemos una mala salud, etc. Digamos, las experiencias positivas que yo pueda sacar del cuidado, o si esas experiencias son más negativas que positivas, estas variables son las que van a hacer con que estos estresores se perciban con mayor fuerza o con menor, ¿vale? Entonces, estas variables moderadoras son las que se van a convertir en variables vulneradoras o, digamos, o variables de protección, que lo que va a hacer es que no nos sintamos sobrecargados, a pesar de tener que cuidar de personas con una demencia más avanzada, y por tanto, si no nos sentimos sobrecargados, pues no vamos a tener las consecuencias psicológicas, físicas asociadas a la sobrecarga, ¿vale? Entonces estas variables van a actuar en diferentes momentos. Hacer que las tareas del cuidado sean percibidas como estresores primarios, o las otras variables relacionadas asociadas secundariamente con el cuidado también se perciban o no como estresores, o incluso cuando un cuidador se siente ya sobrecargado, hay alguna de esas variables que van a permitir que, a pesar de estar sobrecargado, no sienta las consecuencias físicas o psicológicas o psicosociales. Bien. Entonces, desde este modelo sí que podemos trabajar y, digamos, exponer cuáles han sido esas fortalezas y vulnerabilidades que se han asociado con la tarea del cuidar. Por ejemplo, se ha visto, por ejemplo, que tener un sentimiento de control sobre las tareas del cuidado que yo hago se ha relacionado con un menor desajuste psicológico y también con una menor sobrecarga. Por ejemplo, en un estudio clásico, en este caso se vio cómo aquellos cuidadores que tenían mayor percepción de control, tenían sobre lo que estaban haciendo, pues tenían, a la hora de enfrentarse con los problemas de conducta, tenían un menor desajuste psicológico. Como podéis ver aquí, esto es un efecto de moderación, y se puede ver que el aumento de tener que lidiar con, o sea, cuando el cuidador tenía que lidiar con los familiares con demencia que tenían altos trastornos de conducta, solo se generaban más sobrecargas cuando en aquellos cuidadores que tenían bajo control sobre la tarea de cuidar esos trastornos de conducta. Entonces, en este caso, tener una percepción de mayor control te ayuda a tolerar mejor
las alteraciones de conducta, sabiendo que las alteraciones de conducta es uno de los mayores predictores de la sobrecarga. Como podéis ver en este otro gráfico, ocurrió lo mismo, ¿vale? Entonces, cuidar de de personas de familiares con demencia, aquellos cuidadores que tenían un mayor percepción de control, ¿vale? Perdón, que tenían una menor percepción de control, tenían un mayor desajuste. Ahí lo tenéis. Perdón. Aquí en este gráfico está relacionado con la sobrecarga, ¿vale? El sentirse sobrecargado, ¿no? Y sobrepasado de esa tarea. Entonces, aquellos cuidadores que se sentían, que tenían menor control sobre las tareas de cuidar, pues eran los que presentaban un mayor desajuste psicológico. Por tanto, esta es una de las fortalezas del cuidado, tener control sobre aquella tarea que yo tengo que cuidar. Bien, entonces, en otro trabajo relacionado con esto, nosotros también hemos publicado algunas evidencias relacionadas con en esta misma línea, ¿no? En la cual también demostramos que aquellos cuidadores que tenían un mayor locus de control, una mayor contingencia, es decir, que percibían que aquello que hacían tenía que ver con sus capacidades, que se sentían más autoeficaces y que pues eso predijo el nivel de sobrecarga que iban a tener, de tal forma que aquellos cuidadores que presentaban una mayor creencia sobre el control que tenían sobre lo que estaban haciendo y se sentían capacidades como para hacerlo, se sobrecargaron menos que aquellos cuidadores que tenían un locus de control y una autoeficacia más baja. Por tanto, aquí podemos ver que si nosotros colocamos control en las personas sobre lo que están haciendo y les damos una percepción de mayor autoeficacia, pues vamos a conseguir que se sobrecarguen menos, que perciban los estresores primarios y secundarios como menos sobrecargantes, ¿vale? Bien. Otros estudios también han demostrado que el tipo de estrategia de enfrentamiento que pongamos en marcha a la hora de enfrentar los estresores primarios y secundarios también se han relacionado con diferentes niveles de sobrecarga. En concreto, bueno, existen muchas estrategias de enfrentamiento, muchos modelos, ¿no? Pero en general vienen a hablar que habría dos tipos de enfrentamiento. Aquel enfrentamiento emocional que lo que trata es de reducir la angustia emocional que está asociada con el tema del cuidado, y aquel otro enfrentamiento activo que lo que trata es de resolver los problemas que en el día a día están generando el familiar que tienen que cuidar. Bueno, pues se ha visto que cuando se utilizan esas estrategias de enfrentamiento emocional, eso es asociado con una mayor presencia de sobrecarga, y algunos estudios han visto que hay unas diferencias de género, ¿no? Asociadas, ¿no? a la sobrecarga, viendo que aunque no hay una unanimidad en todos los estudios, pero se ha visto que las mujeres hacen más uso de estas estrategias centradas en la emoción. En cambio, cuando se hace unas estrategias de enfrentamiento activo centrado en resolución de los problemas que le van generando cada día esas tareas del cuidado, pues generan menores niveles de sobrecarga. Por tanto, otra de las variables de protección que podemos trabajar con los cuidadores es llevar a cabo, ¿no? algún tipo de programa en el cual enseñemos a los cuidadores a trabajar más con estrategias activas y menos con estrategias, ¿no? de enfrentamiento emocional. Hay cuidadores que cuando se tienen que enfrentar al cuidado del enfermo suelen utilizar estrategias como distanciamiento emocional, ¿no? Y eso se ha visto que genera mayor sobrecarga. Entonces, en esos casos hay que trabajar con ellos el general, ¿no? que para cada problema busque una solución en lugar de distanciarse, ¿no? Bien. Bueno, entonces, relacionado con estos, digamos, recursos internos que tenemos para enfrentar, ¿no? esos estresores primarios y secundarios que nos genera
la tarea del cuidado, se ha visto que existirían o que hay algunos cuidadores que tienen una especie de fortaleza especial que tiene que ver con la resiliencia o con el optimismo que les permite, como he comentado, adaptarse a esos estresores primarios y secundarios y percibir con actitudes más positivas las tareas del cuidado, resistir mejor, incluso mantener un funcionamiento adaptativo a pesar de cuidar pacientes que en muchos casos pueden tener importantes alteraciones psicológicas y del comportamiento, ¿no? Y, por ejemplo, en concreto nosotros hemos trabajado el tema de la resiliencia y del optimismo y hemos visto que se han relacionado con una menor sobrecarga, una mejor percepción de calidad de vida, se ha relacionado con una mejor percepción de salud física. Aquellas personas que se sienten más resilientes o más optimistas son capaces de mantener más tiempo el familiar con demencia en un entorno familiar y no hacer uso de centros de día. Se ha relacionado con menor depresión y sobrecarga, incluso con menores conductas de abuso. Voy a poner algunos resultados relacionados con estas variables que acabo de describir de estudios nuestros. Por ejemplo, nosotros demostramos, ¿no?, que el sentirse, ¿no?, o el tener una creencia optimista, una expectativa optimista sobre los resultados de nuestras tareas del cuidado se relacionó con mejor percepción de calidad de vida. Aquí nosotros estudiamos una muestra de cuidadores y los dividimos en aquellos que se consideraban optimistas frente a los que no se consideraban optimistas. A pesar de que ambos grupos cuidaban el mismo, el mismo tipo de pacientes, es decir, que tenían aproximadamente el mismo nivel y grado de demencia, aquellos cuidadores que se percibían a sí mismos como optimistas se percibían a sí mismo con una mejor calidad de vida física, psicológica, social y emocional dentro de un modelo de la definición de calidad de vida dentro de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, que lo diferencia en esos niveles, ¿no?, de calidad de vida. ¿Vale? Y bueno, hicimos un análisis, ¿no?, también a través de modelos de regresión para saber la cantidad, ¿no?, que el optimismo podía predecir, ¿no?, esa percepción de salud física, y vimos que el optimismo por sí solo era capaz, ¿no?, de percibir bastante, ¿no?, la percepción, ¿no?, de esos diferentes niveles de calidad de vida. Por tanto, generar, digamos, una actitud optimista sobre las tareas de cuidado que ejerce y sobre el éxito que supone realizar esas tareas, que no va a ser evitar que el paciente no se deteriore, sino que a pesar de su deterioro consiga tener un bienestar psicológico y una buena calidad de vida. Generar esas actitudes de optimismo hace con que los cuidadores se sobrecarguen menos y que perciban una mejor calidad de vida. En este otro estudio fue donde nosotros demostramos que aquellos cuidadores que tenían esta expectativa de optimismo, que se sentían optimistas sobre que iban a tener éxito, ¿no?, en el cuidado del paciente con demencia, demostramos que este tipo de cuidadores que se sentían optimistas predecía si los cuidadores iban a seguir en el cuidado del hogar, en el cuidado familiar, en su entorno más familiar, o iban a buscar centros de día, ¿no? Entonces, de tal forma que hicimos lo mismo, ¿no? Comparamos a aquellos cuidadores que tenían a su familiar en un entorno familiar, lo cuidaban en casa, frente a aquellos cuidadores que recurrían a los centros de día, y vimos que a pesar de cuidar pacientes similares,
los optimistas eran los que cuidaban más tiempo en casa al familiar con demencia frente a los menos optimistas que derivaban, ¿no?, su cuidado a los centros de día. Lo importante es intentar explicar por qué ocurría esto, ¿no? Entonces, nosotros lo que comprobamos es que, como había dicho, el optimismo predecía, ¿no?, si se va a usar un centro de día o no. Y el problema es explicar el mecanismo por el cual ocurría esto, ¿no? Y nosotros lo que vimos, lo que observamos, es que las personas menos optimistas se van a sobrecargar más porque van a sentir que no están teniendo éxito en el cuidado, porque perciben que a pesar de las horas que le dedican al cuidado, los pacientes o los familiares con demencia se siguen deteriorando, y a veces se deterioran rápidamente, ¿no? Y esa mayor percepción de sobrecarga era los que les llevaban a buscar un centro alternativo para el cuidado, ¿vale? Eso es, por tanto, la sobrecarga es la que mediaba. Si lo llevamos entendiendo a la práctica este modelo, si nosotros generamos optimismo o una expectativa de optimismo en una persona, esta persona siempre va a tener más probabilidad de no sobrecargarse tanto, y al estar menos sobrecargada no va a buscar centros de día que le ayuden en el cuidado del paciente y lo mantenga más tiempo en casa, ¿vale? Pero este optimismo no solo se relacionaba con que generaba menos sobrecarga a los cuidadores, sino también que generaba menos depresión, ¿vale? Entonces, o al contrario, una persona que era menos optimista va a sentirse con mayor sintomatología depresiva, y esa mayor sintomatología depresiva les llevaba a buscar más centros de día, ¿vale? O al contrario, si yo me siento muy optimista, ¿vale?, es decir, que creo que que lo que hago está relacionado con mis capacidades para cuidar y que voy a tener éxito, porque lo voy a cuidar bien al paciente y voy a conseguir que, a pesar de los diferentes deterioro que va exhibiendo, va a continuar teniendo una buena calidad de vida. Eso hace que me sienta con menos sintomatología depresiva, porque estoy teniendo éxito en mi cuidado, y por tanto eso lo que va a hacer es que no busque tanto un centro de día para que me apoye y mantenga el paciente en su entorno familiar, ¿no? Y hay estudios que demuestran que los pacientes que están cuidados en su entorno familiar se ha relacionado con una mejor percepción, ¿no?, de calidad de vida, tanto de la persona que tiene la demencia como de los propios cuidadores. De ahí que sea importante, ¿no?, trabajar sobre esta fortaleza, ¿no? Y esto, relacionado con este concepto del optimismo, ¿no?, otros trabajos han demostrado cómo las personas que eran más optimistas, a pesar de cuidar, que lo estoy aquí marcando, ¿no?, las personas más optimistas, que son estas que tienen aquí, que está marcada con un rombo, estas personas, a pesar de cuidar, de tener mucho estrés, porque estaban cuidando personas con altos trastornos de comportamiento, expresaban menos depresión. En cuanto a las personas que tenían un bajo optimismo, que serían estas de aquí, esta línea discontinua, cuando tenían un bajo estrés, porque las personas que cuidaban tenían bajos trastornos de conducta, no exhibían depresión, pero sin embargo estas personas menos optimistas, cuando los pacientes tenían altos trastornos de conducta, se sentían muy estresados, y eso les llevaba a una mayor depresión. Esto tiene que ver porque no sienten que lo están haciendo bien, no sienten que están teniendo éxito en su tarea, entonces no se sienten optimistas, Entonces, estaría relacionado con nuestro trabajo. Como os comenté antes, que habíamos estudiado, ¿no?, las conductas, los comportamientos, ¿no?, de maltrato y de abuso hacia una persona con demencia, y antes os comenté que las personas que se sentían sobrecargadas ejercían más actitudes y comportamientos de abuso y de maltrato hacia la persona con demencia. Nosotros en este trabajo también estudiamos intentando descubrir, ¿no?, el por qué
o si había variables que ayudaban a proteger contra estas conductas, ¿no? de maltrato, ¿no? Entonces, en este estudio, ¿no? también medimos el nivel de apoyo de los cuidadores y también el nivel de resiliencia de estos cuidadores, entendiendo la resiliencia como esa capacidad, ¿no? de saber enfrentarse a las situaciones estresantes, saberse manejar con cada conflicto y salir fortalecidos, ¿no? de esa situación de estrés. Bueno, por lo que vimos aquí, ¿vale? Es que antes había comentado que aquellos cuidadores que estaban más estresados emitían más conductas de estrés, pero lo que vimos es que tanto el apoyo, aquellos cuidadores que tenían más niveles de apoyo o que se sentían resilientes, ejercían menos conductas de abuso, en tal forma que podemos decir como que son dos factores protectores hacia las conductas de abuso. De tal forma que lo que vimos es que el sentirse resiliente por sí mismo era un predictor independiente, es decir, que al sentirse más resiliente yo voy a tolerar mucho mejor todos los estresores primarios y secundarios porque y voy a ejercer menos conductas de abuso. Por otro lado, el apoyo social, él va a ejercer un papel hacia menos conductas del abuso a través de la sobrecarga, de forma que aquellos cuidadores que tenían más apoyo social tenían una menor sobrecarga y al tener esa menor sobrecarga iban a ejercer menos conducta de abuso. Por tanto, tenemos aquí dos factores protectores que también podrían ayudarnos a minimizar o reducir las consecuencias psicológicas asociadas al cuidado, ¿no? Cuando los cuidadores se sienten sobrecargados, hacer que los pacientes que los cuidadores sean más resilientes o que busquen más apoyo social van a hacer con que se sientan menos sobrecargados y ejerzan menos maltrato durante el cuidado de un abuso, entendiendo como maltrato en el sentido de no atender a las necesidades que requiere la persona que cuida, ¿vale? Pues bueno, para refletir un poco sobre todo el papel que la resiliencia tiene en los cuidadores y de los beneficios que generar conductas resilientes en los cuidadores o una mentalidad resiliente, ¿no? Escribimos algunos trabajos relacionados con eso, ¿no? Quien esté más interesado puede procurar este trabajo y ahí refletimos un poco sobre el papel de la resiliencia, cuáles son los beneficios de generar mentalidad resiliente en los cuidadores y cómo eso también se puede trabajar con intervenciones que generen esta mentalidad resiliente. Bien, entonces lo que podemos plantear, ¿no? Una vez señalizada algunas las vulnerabilidades a las que se enfrentan los cuidadores y cómo también existen variables protectores, podemos plantear que el acto del cuidado que tiene que desarrollar un cuidador familiar es digamos, un acto de equilibrio, ¿no? Él va a tener que estar lidiando continuamente con estresores primarios y secundarios, ¿no? y otros estresores, ¿no? A lo largo de todo el tiempo que dura, ¿no? Entonces, eso se puede contrarrestar en la medida que seamos capaces de generar recursos, tanto internos como externos en el cuidador, ¿no? Así, por lo que algunos datos que he comentado y otros que hay en la literatura y que no da tiempo a revisar, o en algunos en los que nosotros estamos trabajando, como hemos dicho, entonces la demencia es una enfermedad física, esa enfermedad física va a generar unas alteraciones cerebrales que van a llevar a la pérdida cognitiva y funcional del cuidador y a unos trastornos psicológicos y del comportamiento, lidiar con la pérdida funcional porque va a tener que atender a unas necesidades básicas que el familiar con demencia no puede desarrollar, y tener que lidiar con los trastornos psicológicos va a generar esa sobrecarga en el cuidador. De tal forma que existe una serie de vulnerabilidades que van a incrementar esta sobrecarga. Esta sobrecarga se va a ver incrementada, por ejemplo, con el escaso conocimiento, ¿no? ¿Por qué?
porque es la mejor forma de tener control sobre las tareas que yo estoy cuidando es darle conocimiento sobre cómo debe cuidar, ¿vale? Entonces, si yo doy conocimiento, si yo explico cuáles son cada uno de los problemas cuáles son cada una de las alteraciones cognitivas, comportamentales y funcionales que genera la demencia y cómo atender a cada una de esas demencias, es más fácil generar un control, un locus de control interno y por tanto generar más autoeficacia sobre lo que está haciendo y creerse que sí que tiene capacidades para poder hacer eso, ¿vale? También entonces tener bajo escaso de conocimiento, una mala salud, sentirse culpable porque no está haciendo bien su cuidado, porque a pesar de todo el tiempo que le dedica al cuidado, el paciente o la persona con demencia continúa deteriorándose, ¿vale? Tener una mala relación con la persona que se cuida o utilizar estrategias, digamos, disfuncionales de enfrentamiento, como es aquellas centrarse en la emoción, hemos visto que son variables vulnerables. También hemos visto que existe otro conjunto de variables, llamémoslas fortalezas, ¿no?, que parece que protegen contra la sobrecarga y las consecuencias, como por ejemplo tener conocimiento y habilidades del cuidado. Eso lo que nos va a llevar es a un mayor locus de control sobre lo que estamos haciendo y percibirnos con mayor autoeficacia y con mayor capacidades para desarrollar esas tareas del cuidado. Por tanto, vamos a pensar que vamos a tener éxito en nuestro cuidado y que nuestro paciente y que nuestro familiar con demencia, a pesar de ir progresando por la enfermedad, se va a sentir bien cuidado y va a tener una buena calidad de vida y un buen bienestar psicológico, ¿vale? Si nos sentimos resilientes, que vamos a saber adaptarnos a cada uno de los problemas que nos plantee el familiar. Eso también hemos visto que es una fortaleza y va a disminuir esa percepción de sobrecarga. Hemos hablado también, he comentado, el buscar enfrentamientos centrados en la resolución de problemas, un enfrentamiento activo, no tanto emocional como comenté antes, dar apoyo social o tener una buena relación con el familiar o sentirse con buena salud, ¿vale? También son fortalezas y que van a disminuir esa sobrecarga del cuidador. Hay otras fortalezas que nosotros estamos trabajando y que no he traído aquí porque en este momento estamos elaborando esos trabajos, a enviarlos pronto a revisión, que tienen que ver con el concepto de autobondad, en el sentido de, digamos, la autobondad es un recurso que tenemos en el sentido de que hacemos una valoración cálida de nosotros mismos, es decir, no ser críticos con nuestros errores y elogiar nuestros éxitos, ¿no? Tenemos esa cualidad humana que aquellas personas que tienen una actitud más de autobondad va a ser mucho más complaciente consigo mismo, ¿no? Bueno, pues se está viendo que el tener esta actitud de autobondad consigo mismo, esta valoración positiva, sacar siempre algo positivo tanto del éxito como del fracaso, también hemos visto que eso se relaciona con menos sobrecarga y mejores salud física y mental. Bien, en definitiva, al igual que hay una serie de vulnerabilidades, también hay una serie de factores de protección. En definitiva, el existir unos factores de protección que compensan esas vulnerabilidades, a modo de conclusión, también eso nos llevaría a que podemos desarrollar diferentes intervenciones en el cuidador para generar estas potencialidades, ¿no? Estos factores protectores en el cuidador, como por ejemplo aumentar las habilidades asociadas al cuidado, en general enseñarles a manejar los síntomas psicológicos y conductuales asociados a la demencia, enseñarles a manejar el enfrentamiento centrado en la resolución de problemas, generar un sentido de control o autoeficacia sobre las tareas que están haciendo, trabajar la regulación emocional, que tendría que estar relacionado con el concepto de autobondad que les he comentado antes y de autocompasión,
intentar por diferentes estrategias, ¿no? Y diferentes intervenciones psicológicas como las terapias cognitivas comportamentales, por ejemplo, intentar reducir la depresión y la ansiedad de los cuidadores, porque si mejoramos esa percepción de salud, pues se van a sentir mejor para continuar, le van a continuar prestando atención a esas tareas y eso les hace sentirse mejor. Hemos visto que en muchos casos las propias tareas de cuidado generan conflictos en la familia y en la pareja, por tanto hay que manejar esas interacciones sociales en diferentes intervenciones para que sepa lidiar con enfrentar, ¿no? Ese tipo de conflictos. Y por tanto, ¿no? El dar un adecuado apoyo profesional a los cuidadores va a sentirse mejor. Entonces, como conclusiones, hemos comentado que digamos, la persona que tiene una demencia y tener una discapacidad y dependencia va a generar que otra persona vaya a tener que atender y cubrir esas necesidades y que por tanto eso es una situación muy constante y exigente, ¿vale? Y que esa situación cuando se percibe que uno no tiene los recursos suficientes va a generar unos problemas psicológicos, físicos y sociales y que en muchos casos puede llevar a una muerte prematura del cuidador, que existen esos factores de vulnerabilidad que van a incrementar la sobrecarga y las consecuencias negativas del cuidado, pero también, ¿vale?, que existirían factores protectores que permiten mitigar la sobrecarga y las consecuencias negativas del cuidado y que por tanto sobre esos factores protectores podemos generar diferentes programas de intervención que ayuden al cuidador. Muchas gracias. En realidad nosotros no hemos hecho nunca digamos, un estudio epidemiológico en el sentido de sacar el perfil del cuidador, pero sí que es verdad que en España ya hay estudios en esta dirección y que más o menos van en la misma línea de la mayoría de estudios que se han hecho en el mundo. Hasta ahora, después especifico esta idea. Hasta ahora, el perfil característico es que normalmente el cuidador familiar es una persona de género femenino, generalmente o esposas o hijas de los cuidadores. Normalmente las hijas suelen ser de mediana edad, en torno a los 50, 50 y pocos años. En muchos casos son de clase, una renta media baja. Tienen que, debido a su clase social, van a tener que en un primer momento conciliar el trabajo con el cuidado, pero en muchos casos tienen que dejar el trabajo porque no tienen recursos como para contratar una persona que les ayude en ese cuidado. En cuanto a los recursos económicos que tienen que aportar en el cuidado, a veces se exceden digamos, de sus propios recursos, con lo cual, como he dicho, eso no les permite contratar a una persona y tener que echar mano de otros familiares que les ayuden en ese cuidado. En definitiva, son las variables más importantes. Son muchos datos epidemiológicos, un porcentaje que ahora no lo recuerdo bien, pero en definitiva es este perfil. Lo que estamos viendo ahora, y con esa, digamos, hay un mayor conocimiento sobre la demencia y las consecuencias de la demencia y la necesidad de cuidar al enfermo y cuanto más precoz posible. Por lo que se está viendo es que el perfil de cuidadores está cambiando en el sentido que, digamos, los cuidadores hombres también están aumentando en ese perfil. Porque saben ya y ha cambiado la estructura familiar, ya en muchas familias, tanto en una pareja, tanto el hombre como la mujer trabaja, por tanto, cuando enferma familiar, lo que ocurría antes que, por ejemplo, si el hombre trabajaba y enfermaba el padre o la madre de esa persona, sería la esposa quien se tenía que cuidar, ¿vale? Porque ella no trabajaba y entonces asumía ese cuidado. ¿Qué ocurre ahora? Como los dos trabajan, si en el caso de los padres son del varón quien enferman,
pues él mismo va a tener que asumir esos cuidados porque su pareja también está trabajando, entonces tienen que compaginar. Entonces eso está haciendo que, digamos, el porcentaje de hombres cuidadores esté aumentando en ese perfil y por tanto, pues bueno, seguramente no, ya hay estudios que demuestran que ese perfil de hombre y mujer y cómo se toleran esas consecuencias del cuidado y esos roles que han cambiado, que dije, esos cambios que impone la enfermedad son percibidos de diferente forma si el cuidador es hombre o es mujer. ¿Vale? Lo que pasa es que hasta hace poco, como la mayoría de los estudios el porcentaje de mujeres era muy elevado, pues sabemos mucho sobre cómo es ese perfil y cómo afecta el cuidado a las mujeres, pero no tanto a los hombres, ¿no? Digamos que la sobrecarga es una percepción. Cuando una persona está sometida al estrés, cuando ve que esa situación ya no la puede enfrentar porque no tiene recursos, pues ahí ya se siente con un nivel mucho mayor, se siente puramente sobrecargado, un nivel máximo de estrés, sobrecarga, y eso es lo que le genera las consecuencias. Digamos que la sobrecarga no deja de ser una percepción sobre la situación estresante que está viviendo. O sea, sería Nosotros una... tenemos un nivel máximo de estrés, ¿vale? Ah, ok. Entonces, lo que pasa es que normalmente en temas del cuidador se prefiere hablar o se tiende a hablar más sobre sobrecarga. En cuanto trabajamos con el cuidador profesional, que sí que se habla de el mismo equivalente, que sería el síndrome de burnout, que sería una situación máxima de estrés, ¿vale? Ok, En el cual tiene que haber una determinada respuesta en este sentido, ¿no? Pero bueno, eso sí. no deja de ser modelos teóricos que se utiliza a la hora de hablar de estos conceptos. Un estrés es una percepción, tiene que haber una activación fisiológica que nos permite responder. El problema es que si esa activación se mantiene en el tiempo o se mantiene disfuncional porque se activa, se baja, se activa, se baja, se activa, se baja, todo eso, si no se maneja bien en el tiempo, es lo que te permite una percepción de estar sobrepasado por la situación. Si a medida que yo me siento estresado, si un cuidador, es decir, un tema importante en los cuidadores es parte desde el primer momento o cómo enfrentar mejor todas estas experiencias del cuidado, estos procesos de estrés y no llegar a que la persona se sobrecargue. Desde mi experiencia, cuando trabajé durante un tiempo bastante con los cuidadores, incluso antes de comenzar a hacer investigaciones, es que lo que no podemos esperar es que ya el cuidador se sienta sobrecargado, porque ahí ya nuestra capacidad de acción disminuye, ¿vale? Porque digamos que el propio cuidador está menos abierto a generar cambios y ya cada vez está más dedicado al cuidado del enfermo. Entonces, tenemos que pensar que el cuidador y la enfermedad es un binomio que camina juntos, ¿vale? Entonces, y sabemos claramente que la sobrecarga, parte de la sobrecarga del cuidador va a venir muy importantemente con los estresores primarios, es decir, tener que lidiar con las necesidades, tanto enfrentar cada una de las tareas de asistencia como tener que enfrentar los trastornos de conducta. Claro. Sí. Si nosotros, cuando se diagnostica una enfermedad a un familiar, a un cuidado, ¿no? Diagnosticamos la demencia en una familia y se trabaja ya psicológicamente en esa familia para que entiendan que tienen que asumir ese cuidado, porque claro, esa persona va a ir poco a poco perdiendo capacidades y va a tener que ir asumiendo ese cuidado. Por tanto, y a medida que van apareciendo los problemas, le vamos generando competencias en enfrentar y manejar cada una de esas situaciones, pues vamos a hacer con que esos estresores, cuando aparece el problema, se va a activar, pero enseguida le vamos a generar un recurso si tiene una atención psicológica. Ahí, cuando vuelva a aparecer ese problema, ya va a saber cómo trabajarlo. Le vamos a ir dando capacidades para enfrentar cada uno de esos problemas. Entonces, eso lo que va a hacer es que le vamos a ir generando fortalezas continuas en el cuidador a medida que la propia enfermedad va progresando. Y eso, pues, se ve que los cuidadores están o llegan a fases finales de la enfermedad mucho menos estresados y con menores consecuencias. Nunca vamos a evitar que el cuidador no se estrese, porque la tarea de cuidar es estresante, pero si conseguimos que se estrese menos o que a pesar de que se estrese sepa manejar esas situaciones y que no llegue a percibirse sobrepasado,
las consecuencias van a ser mínimas. Yo no voy a poder evitar en muchos casos que el cuidador se sienta deprimido, porque se tiene que sentir deprimido, tiene que sentirse porque está viendo cómo su familiar se está deteriorando. Pero lo que tengo que decir que esos sentimientos no impidan su funcionamiento, se adapte a esa situación y sepa cómo manejarla y sepa cómo salir de ella. Si en un determinado momento no tiene que elegir la dualidad de elegir entre yo o el paciente o el familiar que cuida, sino que tiene que compaginar las dos, ¿vale? Que vivía la situación como que incluso ya viví situaciones de que, yo qué sé, era la boda de una hija, pero que no tenía nadie con quien cuidar y en algunos casos uno de los cuidadores no pudo ir a la boda porque tenía que cuidar, no tenía recursos como para contratar a un cuidador. Bueno, esas situaciones, si se plantean con tiempo, se pueden encontrar soluciones para manejarlo, para que ese cuidador pueda compaginar las dos tareas, cuidar de esa persona con demencia y poder asistir, ¿no? a esa boda. Estoy poniendo un ejemplo máximo que fue real en su momento, pero que eso, si se hace con tiempo, hace con que esa situación no se viva tan estresante. Sí. Es decir, la ley de dependencia es importante porque el hecho de que una persona, porque sienta dependencia, ya va a tener un apoyo que puede dedicarle al cuidado es importante. Ese tipo de recursos pueden, en un primer momento pueden dedicarse a que esa persona con demencia reciba diferentes programas de estimulación física, estimulación mental, para que consigamos retrasar al máximo la progresión. Durante todo ese tiempo o las horas al día que esa persona va a un centro a hacer las actividades o recibe esa persona en casa, esas horas que el cuidador no está dedicado a tener esas necesidades de su familiar enfermo, las puede dedicar a sí mismo o también a buscar apoyo psicológico que le enseñe a manejar esa situación. Entonces, una de las cosas que se trabaja es que los propios cuidadores, desde que reciben el impacto del diagnóstico de un familiar con demencia, tienen que acostumbrarse o deberían comenzar a hacer un apoyo psicológico. Porque tener espacios para compartir las tareas del día a día y los problemas que se están enfrentando son espacios donde vamos a capacitar a los pacientes para generar recursos de enfrentar esos problemas y no esperar que ya se sienta sobrecargado sobre el problema, que no sepa cómo manejarlo y que ya no va a tener las capacidades, la mente abierta como para que podamos trabajar eso. Fenomenal. Sí, Ese es el problema. casi sería una Entonces manera es un cambio de paradigma que ya se está haciendo, ¿no? Entonces de... siempre tiene que haber aquellos centros especializados en unidades de demencia, ya existe, ¿no? El psicólogo que trabaja en conjunto con los neurólogos, los geriatras y los neuropsicólogos, entonces ya se hace una intervención, ¿no? Desde el primer momento del diagnóstico, donde se diagnostica, ya se comienza a trabajar con el familiar en cada momento. Y eso en su momento yo lo trabajé dentro del modelo en la institución que yo trabajé, en una asociación de Alzheimer, pues hacíamos eso. Nosotros, y lo veíamos, pasábamos con los familiares varios años y veíamos que hacer una intervención temprana ayuda al curso de la demencia y siempre demostraron tener una menor sobrecarga. Y si se sentían sobrecargados, rápidamente encontraban las estrategias como para salir adelante frente a aquellos cuidadores que cuando llegaban a nosotros ya estaban muy sobrecargados y ya era un trabajo, en muchos casos se conseguía ayudarles a disminuir esa sensación de sobrecarga, pero en otros casos no lo conseguíamos del todo, ¿no? Trabajamos desde el modelo de implicar a la familia en el cuidado, de hacer, es verdad que hay una persona que tiene que asumir ese cuidado, pero eso no quita que la familia esté implicada en el cuidado y que se comparta, porque eso también hay estudios que lo demuestran y las propias experiencias, si se consigue que se comparta ese cuidado entre diferentes miembros de la familia y que se trabajen las posibles divergencias en el cuidado y en la toma de decisiones, se reduce mucho el estrés, porque digamos que los conflictos familiares a veces en estas situaciones de estrés ligadas al cuidado de un paciente con demencia se generan, sobresalen y se convierten en otro estresor secundario.